Entraste a por una estantería, una sola. Saliste 2 horas después con 43 euros en velas, una alfombra que no necesitabas y 4 botes de conservas suecas. ¿Qué pasó exactamente? IKEA no es una tienda de muebles. Es un experimento psicológico perfectamente diseñado, y llevas décadas participando en él sin saberlo. Para entender cómo IKEA construyó la trampa, tienes que entender de dónde viene. Småland, una región al sur de Suecia conocida por dos cosas: los bosques interminables y la pobreza. Los habitantes de Småland tienen fama de ser los más austeros del país. Nunca desperdiciar nada. Siempre encontrar una solución más barata. Esa cultura no es un cliché. Es el ADN de IKEA. Europa, 1943. La Segunda Guerra Mundial está en su punto más oscuro. La economía europea está destrozada. Los muebles son un lujo. La mayoría de las familias no pueden permitirse amueblar su casa con dignidad. Alguien se da cuenta de que eso es una oportunidad. Tiene 17 años. Y el dinero que le dio su padre como regalo por sus buenas notas. Ingvar Kamprad nació en 1926 en Agunarid, un pueblo tan pequeño que apenas aparece en los mapas. Desde niño vendía cerillas, semillas y lápices puerta a puerta entre los vecinos. A los 10 años ya recorría la región en bicicleta para vender más lejos. El instinto era innato, la obsesión con el precio también. En 1943, con el dinero del regalo de su padre, Kamprad fundó una empresa. La llamó IKEA. Las letras significan algo concreto. La I y la K son sus iniciales. Ingvar Kamprad. La E es Helmtarid, el nombre de la granja familiar. La A es Agunarid, el nombre de su pueblo. IKEA nació sin muebles. Vendía bolígrafos, carteras, marcos de fotos, medias de nylon, cualquier cosa que fuera útil y barata. La idea era simple: ofrecer lo que la gente necesita al precio más bajo posible. 4 años después, Kamprad añade muebles al catálogo. No porque sea su pasión, porque son el producto con mayor margen de mejora en precio. Y aquí empieza el problema. Los fabricantes de muebles suecos llevan décadas controlando el mercado. Precios altos, distribución controlada, nada de disruptores. IKEA vende más barato. Y vende mucho. Eso no les gusta. En 1950, la Asociación Nacional de Fabricantes de Muebles de Suecia lanza un ultimátum. Cualquier proveedor que siga vendiendo a IKEA será excluido de las ferias del sector. Y las ferias eran la única forma de conseguir pedidos. Los proveedores de IKEA empiezan a desaparecer uno por uno. Algunos siguen vendiendo en secreto, con direcciones falsas, recogiendo mercancía de madrugada, como si fuera contrabando, porque funcionalmente lo era. Kamprad podría haberse rendido, no lo hizo. Si los fabricantes suecos no le venden, busca proveedores más baratos en otro lado. Polonia está a pocos kilómetros. Los salarios son una fracción de los suecos. IKEA empieza a fabricar en Polonia en 1961. El boicot que intentó destruirlos los hizo más baratos, más independientes y más fuertes. Sus propios enemigos les entregaron su mayor ventaja competitiva. 1956. Älmhult, Suecia. Un empleado de IKEA llamado Gillis Lundgren tiene un problema. Necesita llevar una mesa en su coche para una sesión de fotos del catálogo. La mesa no cabe. Lundgren la mira. Mira el coche. Vuelve a mirar la mesa. Coge una sierra. Le quita las patas. La mete en el maletero. Conduce al estudio fotográfico. En ese momento, sin saberlo, Gillis Lundgren acaba de inventar el concepto que convertiría a IKEA en el mayor vendedor de muebles de la historia. El flat pack, el mueble desmontado que el cliente monta en casa. Los beneficios son inmediatos. El transporte cuesta entre un 60 y un 80% menos. El almacenamiento cuesta entre un 60 y un 80% menos. El precio final puede bajar significativamente. ¿Quién paga la diferencia? Tú, con tu tiempo, con tu trabajo. Y lo aceptas encantado porque sientes que estás ahorrando dinero. Esa es la primera parte de la trampa. 1958. IKEA
abre su primera gran tienda en Elmhult. 6.700 metros cuadrados. Es enorme para la época. Pero Kamprad no está construyendo una tienda. Está construyendo un sistema. Un sistema diseñado para que entres con una idea y salgas con 10. Entra a cualquier IKEA del mundo. Intenta ir directamente a lo que necesitas. No puedes. Hay un camino marcado en el suelo con flechas azules. Pasa por dormitorios, salones, cocinas, baños, oficinas. Por más que quieras tomar un atajo, casi siempre tendrás que seguir el circuito. Esto no es un defecto de diseño, es el diseño. Los psicólogos del consumo tienen un nombre para lo que IKEA hace de forma deliberada. Se llama el efecto Gruen. El efecto Gruen es el momento exacto en que un comprador entra a un espacio comercial, se desorienta ligeramente y empieza a comprar por impulso en lugar de por necesidad. El arquitecto Victor Gruen lo describió en los años 50. IKEA lo convirtió en su modelo de negocio. Cada vez que pasas por una habitación perfectamente ambientada, tu cerebro hace algo que no puedes controlar. Imagina esa habitación en tu casa. Se llama visualización contextual y es extraordinariamente efectiva para generar deseo de compra. No estás comprando una mesita de noche. Estás comprando la versión de tu vida donde tienes esa mesita de noche. Hay algo en IKEA que todo el mundo nota, pero casi nadie se detiene a analizar. Los nombres. Las estanterías se llaman Billy o Kallax. Las camas se llaman Malm o Hemnes. Los sofás se llaman Kivik o Klippan. ¿Por qué palabras en sueco? ¿Por qué no números de catálogo, como hacía toda la competencia? La respuesta es tan simple que parece imposible. Ingvar Kamprad tenía dislexia. Los números y los códigos alfanuméricos se le mezclaban. Le resultaba imposible recordar qué era el modelo 7842-BE o el código 339-AX. Así que creó un sistema de nombres reales. Nombres de lugares suecos, nombres de personas, nombres de lagos y montañas. Una solución personal a un problema personal, que resultó ser uno de los movimientos de branding más brillantes del siglo XX. Los nombres propios crean familiaridad. Billy no parece un código de catálogo, parece un amigo. Y comprarle una estantería a un amigo se siente distinto que comprar el modelo 7842-B. Hay algo más dentro de IKEA que no debería estar ahí. Un restaurante. No es un detalle anecdótico. El restaurante de IKEA sirve más de 650 millones de comidas al año. Hay días en que vende más albóndigas suecas que cualquier cadena de restauración tradicional de Europa. ¿Por qué IKEA tiene un restaurante? Porque la gente que tiene hambre se va. Y la gente que se va deja de comprar. Si comes dentro, no tienes razón para salir. Y si no tienes razón para salir, sigues en el laberinto. Más tiempo en el laberinto equivale a más compras impulsivas. Las albóndigas no son un servicio al cliente, son una palanca de retención. Volvamos al flat pack, porque hay algo que Kamprad descubrió antes de que la psicología lo tuviera un nombre. Las personas valoran más aquello que construyen con sus propias manos. Los investigadores de la Universidad de Harvard lo documentaron en 2011. Lo llamaron el efecto IKEA. En experimentos controlados, los participantes valoraron objetos que ellos mismos habían montado. Entre un 60 y un 120% más que objetos idénticos montados por otras personas. IKEA no solo te ahorra costes de transporte. IKEA te da la experiencia de construir algo. Y esa experiencia te hace sentir que el mueble vale más, aunque sea exactamente el mismo mueble. El cliente pone el trabajo. Y a cambio recibe un vínculo emocional con el producto que ningún mueble de lujo montado en fábrica puede darle. Hay un arma de marketing que IKEA usó durante más de 70 años y que nadie supo replicar a su escala: el catálogo. En su apogeo, IKEA distribuía más de 200 millones de catálogos al año, en más de 50 países, en más de 30 idiomas. Era el impreso más distribuido del mundo, por encima de la Biblia. Pero el catálogo no era solo un listado de precios. Era un manual de cómo debería verse tu vida. Cada fotografía mostraba un hogar perfectamente organizado, cálido,
funcional y asequible. Un estándar al que todo el mundo podía aspirar. IKEA no vendía muebles por correo. Vendía una versión idealizada de tu hogar. Y luego te decía cuánto costaba cada pieza. IKEA crece. Y cuando una empresa crece a esta velocidad, los errores también crecen. 1975. IKEA llega a Japón, con la misma estrategia que en Europa. El mismo catálogo, los mismos muebles, el mismo modelo. Fracasa por completo. Hay dos razones. Primera, los apartamentos japoneses son significativamente más pequeños que los europeos. Los muebles de IKEA, diseñados para hogares escandinavos, no caben en la mayoría de los hogares japoneses. Segunda, Japón tiene una cultura de servicio sin equivalente en Occidente. El cliente japonés espera que el proveedor lo haga todo. La filosofía del hágalo usted mismo no encaja con esa expectativa cultural. En 1986, IKEA cierra sus tiendas en Japón. Abandona el mercado. Admite que cometió el error que cualquier empresa globalizada comete cuando cree que su modelo es universal. 16 años después, IKEA regresa a Japón, con muebles rediseñados para espacios más pequeños, con personal que monta los muebles en casa del cliente si así lo desea, con un modelo adaptado a la cultura local. Esta vez funciona. 1994. Un periodista sueco publica un libro que nadie esperaba. Revela que Ingvar Kamprad, el fundador de IKEA, el hombre que construyó el mayor imperio de muebles del mundo, fue durante años miembro activo de un movimiento fascista sueco. Asistió a reuniones, reclutó nuevos miembros, mantuvo contacto y apoyo financiero con el líder del grupo hasta bien entrada la década de los 50. El servicio de inteligencia sueco tenía un expediente abierto sobre él desde 1943, el mismo año en que fundó IKEA. Hay un detalle que hace la historia aún más impactante. El primer empleado de IKEA era Otto Ullmann, el mejor amigo de Kamprad, un refugiado judío austriaco que huyó a Suecia para escapar de la persecución nazi. Kamprad le dio trabajo, le pagó, fue su amigo, mientras apoyaba el movimiento que había expulsado a Otto de su propio país. Kamprad reconoció los hechos públicamente. Los llamó el mayor error de mi vida. Pidió disculpas a sus empleados en una carta personal. El escándalo sacudió a IKEA durante semanas. Pero la empresa sobrevivió, en parte porque IKEA ya era más grande que su fundador. Hay algo en Ingvar Kamprad que todo el mundo conoce y que nadie termina de creer. Era uno de los hombres más ricos del planeta. Fortuna estimada entre 40 y 50 mil millones de dólares, y viajaba en autobús, compraba ropa en mercadillos, reutilizaba bolsitas de té, conducía el mismo Volvo durante 20 años, comía en las cafeterías de sus propias tiendas. Los periodistas lo adoraban. El multimillonario que vivía como cualquier ciudadano corriente. El empresario que rechazaba los excesos. El fundador que se mantenía fiel a los valores de Småland. Hasta que alguien investigó un poco más. Kamprad tenía una villa en Suiza, un viñedo en la Provenza francesa, una finca en Suecia y un Porsche. Vivió 40 años fuera de Suecia para evitar pagar impuestos en el país más impositivo del mundo. La frugalidad era real, pero también era selectiva. Como todo en IKEA, la imagen y la realidad eran exactamente lo que el diseñador quería que fueran. Hay un secreto que IKEA lleva décadas guardando. Uno que no tiene que ver con los muebles, ni con el laberinto, ni con las albóndigas. Tiene que ver con quién es el dueño de IKEA. La respuesta es nadie. O más exactamente, es imposible comprarla. IKEA no cotiza en bolsa. Nunca lo ha hecho. Su estructura está diseñada para que ningún inversor externo pueda hacerse con el control. La empresa real está dividida en dos entidades principales, ambas registradas en los Países Bajos. Ambas con forma de fundación sin ánimo de lucro. Las tiendas IKEA pagan royalties y tarifas de licencia a esas fundaciones. Las fundaciones no distribuyen beneficios a accionistas. Técnicamente, reinvierten en la empresa y en obras de caridad. El resultado final, IKEA paga aproximadamente el 3% de impuestos
sobre sus beneficios globales. La Unión Europea ha investigado si eso es legal. IKEA mantiene que sí. Lo que es innegable es que se trata de la estructura fiscal más sofisticada de la historia del comercio minorista. El mismo instinto que llevó a Kamprad a mudarse a Suiza para pagar menos impuestos. Está codificado en cada capa de la estructura corporativa de IKEA. La obsesión con el precio no es solo para el cliente. Es la filosofía fundacional de toda la empresa. Para todo, sin excepciones. Ingvar Kamprad murió el 27 de enero de 2018. Tenía 91 años. Hasta el final, conducía el mismo Volvo. Comía en las cafeterías de sus propias tiendas. Y de vez en cuando, según quienes lo conocían, pedía una bolsita de té de más cuando nadie miraba. El legado que dejó es difícil de medir. 39.000 millones de euros en facturación anual. Más de 460 tiendas en más de 60 países. Más de 230.000 empleados en todo el mundo. Una empresa que es simultáneamente la mayor cadena de muebles, uno de los restaurantes más visitados de Europa y el segundo mayor consumidor de madera del planeta. Y que no pertenece a nadie. El modelo que diseñó Kamprad sigue funcionando exactamente igual que en 1958. Entras, sigues las flechas, pasas por las habitaciones, comes algo, compras cosas que no tenías pensado comprar, montas el mueble en casa y lo quieres más que cualquier mueble que hayas comprado ya montado. El sistema es tan robusto que lleva funcionando más de 60 años, en culturas completamente distintas, en climas completamente distintos, con generaciones completamente distintas, porque Kamprad no diseñó un negocio de muebles, diseñó una experiencia. Y las experiencias bien diseñadas no envejecen. Entonces, ¿cuál es la lección de IKEA? No es que los muebles baratos vendan más. Eso lo sabe cualquiera. La lección de IKEA es más incómoda. Es posible convertir una limitación en una ventaja. El boicot que intentó destruirlos los llevó a Polonia. Y Polonia los hizo invencibles. La dislexia de su fundador creó un sistema de nombres que se convirtió en una ventaja de branding global. El accidente de un empleado que no podía meter una mesa en su coche inventó el flat pack. Y esa es la segunda lección. Las mejores ideas no siempre nacen de la planificación. Nacen de los obstáculos, de los problemas que no tenían solución, de los momentos en que alguien, en lugar de rendirse, cogió una sierra y le quitó las patas a la mesa. La próxima vez que pases 2 horas dentro de una tienda IKEA y salgas con más de lo que entrabas a comprar, recuerda que eso no fue un accidente, fue el plan, desde el principio.